Como parte de la internacionalización de Autorodando, estamos aquí en el sur de la Florida, específicamente en El Doral, Miami, con nuestros amigos de Planet Dodge Chrysler, conociendo el nuevo Jeep Wrangler, que en este caso es un Willys híbrido enchufable, que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué tal sus características? Y quizás si vas en la calle y no estás claro si es un vehículo híbrido, por delante lo ubicas fácilmente. Tenemos estos ganchos de remolque de color azul. Eso va a identificar en toda la gama Jeep lo que es un vehículo híbrido enchufable como lo es este. Vamos a apreciar también que por ser un vehículo Willys vamos a tener toda la fascia delantera de color piano black. Obviamente mantenemos las 7 entradas de aire características de Jeep y vamos a contar con iluminación completamente en LED y nuevos sistemas aquí también de direccionales. Hacia la parte inferior mantenemos toda la rudeza y estética que realmente caracteriza a un vehículo Jeep, y realmente no hay mucho más que destacar salvo en estos pequeños detalles en su parte delantera. Su parte lateral vamos a apreciar que tiene la misma estética obviamente del Jeep Wrangler, no hay muchas diferencias, pero vemos que esta versión es la Willys, vemos todo en azul que caracteriza lógicamente a un vehículo de la gama 4xe o 4e. Vamos a ver el Tri-Red, que lo destaca realmente como un vehículo, en este caso para condiciones extremas o off-road. Todo en azul nuevamente Jeep. Aquí podemos ver el Wrangler Jeep, que se ve realmente muy bien. Ojalá lo veamos pronto en toda Latinoamérica, y quizás lo que destaca mucho es aquí esta E, que si lo empujamos vemos el detalle de la carga. Como es un vehículo híbrido enchufable, simplemente ahí recargamos. En su lateral mantenemos mucho el diseño Wrangler, no vamos a ver gran diferencia, es un vehículo ganador que se va a mantener de esta manera. Hacia este lado vemos, obviamente se abre desde adentro, lo que es ya la carga de combustible. La parte de atrás vemos el gancho tradicional aquí de los vehículos híbridos de color azul, y el 4xe o 4xi en este caso, nuevo diseño de sistema de iluminación. Vemos acá, miren qué bien, dice Electric 4-Wheel Drive, en este caso eléctrico con tracción en las 4 ruedas. Si nos adentramos un poquito acá, veamos, estamos en toda la línea del aeropuerto. Como pueden ver, va a estar sonando mucho la apertura, el espacio, lugar aquí para almacenar objetos. Tenemos el roll bar, en este caso el hardtop bien ligero, que podemos ver acá que es lona. Él va a conservar esta estética acá de protección, y esto se abre. Contamos con un subwoofer acá, pueden verlo, Alpine en este caso. Bien, cerramos por acá, bajamos, llanta de repuesto como debe ser. En la parte exterior, al interior, no vamos a ver muchos cambios, pero sí podemos ver que podemos sacar de la misma forma lo que son las puertas, los espejos en este caso, que son eléctricos, los seguros. Mantenemos y conservamos mucho de ese diseño. Y si nos vamos un poquito más adentro, vemos que conservamos las mismas butacas, en este caso en tela. Y si vemos el volante, es forrado en cuero. Tenemos multifunción adelante y atrás, muy característico. Quiero que aprecien aquí este detalle, vean, de las costuras, para que vean que sí es en cuero. Aquí están las costuras. Nos adentramos, pero antes vamos a ver este detalle: modo híbrido, modo 100% eléctrico y ahorro de energía. En este caso, si activamos el híbrido, va a estar haciendo el cambio dependiendo de las configuraciones de tracción o de exigencia del motor. En el caso del eléctrico, va a bajar completamente en eléctrico y deja apagado el motor de combustión y el del ahorro de energía. A este lado vamos a ver el encendido de la iluminación exterior.
Me voy a subir un momento, vamos a adentrarnos acá. Vemos el característico diseño del interior y vamos a encenderlo un momento. Clúster, en este caso aquí, computadora a bordo digital. Aquí podemos ver las barras que en este caso ya no miden las revoluciones, sino que va a manejar el sistema de carga como tal del vehículo, pero a este lado sí tenemos las revoluciones para el motor a combustión y que pueden ver, manejamos ya lo que es el velocímetro en digital y todas las demás funciones que podemos ir viendo de manera digital. Nivel de presión de los neumáticos, cómo funciona el torque, realmente bastante completo acá. Si nos vamos al sistema de infoentretenimiento, el Uconnect, ya bien conocido de la marca, donde podemos manejar el aire acondicionado, pero también lo tenemos en la parte de abajo para que sea aún más rápido. Como pueden ver, lo podemos hacer acá. Lo que son las tomas USB, el sistema para los vidrios, que en este caso pueden ver que se hace desde acá y no desde las puertas. Y en términos generales es el diseño muy tradicional de Jeep. Dicen que lo bueno no se toca y eso es realmente lo que están buscando. Toma 12 voltios, la palanca de cambios automática en este caso, que como pueden ver tenemos la función o el wheelies aquí, mejor dicho, cambio de manera manual y de manera automática. Aquí podemos ver la palanca para manejar el 4H, 4 low, el neutro, en este caso del 4x4. Un lugar aquí para almacenar objetos, como pueden ver, no es tan grande, pero es lo normal en este espacio en el Jeep. Acuérdense que no tenemos un tablero muy profundo, no podemos tener un espacio más grande. Los materiales, pues obviamente todo es rígido. Acuérdense que es un vehículo 4x4 para gran desempeño, gran fuerza, y necesitamos algo que sea sumamente lavable, que sea muy práctico, y realmente eso es lo que busca la marca. Como pueden ver aquí tenemos el techo en lona en este caso, que sin duda es otra opción que va teniendo Jeep en cuanto a las opciones de techo, por decirlo de alguna forma. Vamos a este lado, podemos ver que aquí podemos abrirlo, vamos a hacerlo de manera electrónica, observen, y igualmente lo podemos cerrar. Entonces tendríamos prácticamente un sistema descapotable, por decirlo de alguna forma, donde no hay que quitar todo el techo, sino que es simplemente por medio de una lona. Obviamente vamos a tener aquí el sistema de parlante o de audio que va a mejorar también esas condiciones. Vamos a irnos un poquito a la parte de atrás, pero antes debemos ver esta consola central, a ver qué espacio tiene. Aquí se ve pequeño porque es para guardar unas llaves, una billetera, pero tenemos el segundo donde podemos ver tomas USB adicionales y ya así una profundidad más significativa. Vámonos un momento a la segunda fila de asientos, vamos a ver qué tal es aquí en esta segunda de asientos. Bueno, aquí están los equipos de nosotros, vamos a ver, podemos ver que mantenemos aquí los lugares. Aquí va a estar la batería y lo pueden ver rápidamente. Peligro de choque eléctrico. Aquí tenemos la batería para el sistema híbrido enchufable. Obviamente podemos bajar esto acá, como pueden ver. Fíjense que cuando yo voy a bajar, baja automáticamente el apoyacabezas. Los espacios acá atrás pues no es que sean los más grandes del mundo, aún así puedo ir de manera algo cómoda porque hay una concavidad, me permite ir allí. Vemos el sistema de audio aquí. Obviamente llega hasta atrás la lona, como pueden ver, se abre hasta la parte de atrás, todo esto es lona, así que está bastante bien. Contamos incluso con un apoyabrazos acá, bien en ese sentido. Vamos a ver aquí lugares para colocar objetos, tomas 110, aquí lo que es las tomas USB, y podemos ver que a este lado tenemos para bajar y subir los vidrios de la parte de atrás. Mantenemos nuevamente sistemas todos rígidos. Aquí una mallita para guardar objetos, la bebida. Está muy bien diseñado porque este espacio es bastante pequeño en el sentido de practicidad, porque acuérdense que estas son
unas puertas que se pueden retirar, entonces no hay mucho espacio, tiene que ser bastante ligero, pero aún así podemos guardar bebidas porque lo va a permitir esta malla de manera muy cómoda. En términos generales, pues sigue siendo un Jeep con la ventaja de que podemos tener la opción híbrida, que ya se va haciendo mucho más popular. Esperamos poderlas ver en nuestro país, allá en Colombia, y obviamente ya está disponible aquí en los Estados Unidos gracias a nuestros amigos de Planet Dodge Chrysler Jeep Alfa Romeo, aquí en el sur de la Florida, específicamente en el Doral. Observen un poco, tienen todo lo que buscan, todo lo que deseen en cuanto a las marcas de Stellantis aquí en este lado del mundo. Bien, y se preguntarían cómo funciona este vehículo ya de manera híbrida. Tenemos un motor 2 litros turbo combinado con un motor eléctrico que está acoplado a una caja automática. Óiganse bien, automática. Aquí no hay SVT ni CVT de 8 velocidades. Entonces vamos a tener esa conjunción que van a hacer que el vehículo se comporte de manera a gasolina y de manera eléctrica, dependiendo las condiciones y requerimientos en cada modo de conducción. Lo que lo hace un vehículo bien interesante, sobre todo porque sabemos que este tipo de vehículos off-road tienden a consumir mucha gasolina, pero si lo utilizamos en ciudad, él va a estar de manera eléctrica, dado a que tenemos un sistema enchufable, lo que hace que tú lo cargues y dentro de la ciudad vas a andar de manera eléctrica, optimizando mejor el consumo y permitiendo que puedas utilizarlo de una manera más cómoda y mucho más ecológica dentro de la ciudad.